Hola y bienvenidos al Picalibro. El día de hoy va a ser un tag filosófico, es decir, un tema que nos hemos puesto en común acuerdo varios canales amigos que tratan sobre filosofía. Y por supuesto cada uno va a dar su propia visión, su visión individual sobre la pregunta o sobre el tema. Todos los canales que han participado, que participan en este tag, están aquí en la descripción. Por favor, síguelos. Igualmente voy a dejarlo aquí o aquí. Voy a dejar algunos de los enlaces a varios de estos videos. Ahora sí, ¿de qué es este tag? Este tag responde una pregunta. ¿La vida filosófica existe? ¿Se debe entender a la filosofía tan trascendente que nos debe indicar o que nos puede indicar cómo debemos de vivir? Es una pregunta de verdad muy interesante y voy a tratar de contestarla haciendo primero una clasificación de cómo podemos relacionarnos nosotros como personas con la filosofía. Quiero aclarar que esta es una clasificación muy personal y una clasificación que data o que tiene más bien que ver con esta posible relación entre nosotros y un área tan extensa llamada filosofía. Para mí la filosofía la podemos clasificar en tres grandes bloques, según la relación que podamos tener nosotros, personas, con esa materia. Primera clasificación es lo que llamamos la filosofía académica, es decir, esta está representada por investigadores, profesores universitarios del tema de la filosofía y procura profundizar temas bastante abstractos. Por ejemplo, metafísica, la ontología como parte de la metafísica, la estética o incluso la teología. La segunda es una relación eminentemente instrumental, es decir, es como decir yo uso a la filosofía para argumentar mejor, razonar mejor, obtener una persuasión mejor, etc. Es decir, aquel que utiliza la filosofía o área específica de la tecnología como una herramienta para llegar a otro punto, llegar a un punto de ventajas. Por ejemplo, Gustavo Bueno, decía un filósofo español, decía que la filosofía era útil para que cuando cualquier persona fuera a hablar en la tertulia pública, en la radio, en la televisión, en las redes sociales, no cometiera la ignorancia de decir, mira, esta idea es mía, cuando esa idea ya lo han repetido miles de personas antes que tú. Así que esa visión es una visión muy materialista, por cierto, y una visión muy instrumental de la filosofía. La filosofía me sirve para esto. Y en esas áreas de investigación o de estudio incluiría temas que me gustan a mí, como la lógica, como la argumentación, es decir, la retórica, la epistemología y la política. Y la tercera gran área de la filosofía es lo que llamo la filosofía para la vida o la filosofía de la vida. Es decir, a la pregunta ¿se puede vivir filosóficamente? Solo va a competir esta área de la filosofía. No va a haber la lógica aquí, ni tiene que ver el concepto de metafísica por acá, ni tampoco tiene que ver el tema de la estética, ni la retórica o la política, sino la ética, la moral, las escuelas o lo que es igual, la búsqueda de la sabiduría. Toda la filosofía que se va a orientar o que se orienta hacia la vida busca responder dos preguntas. ¿Por qué vivimos y cómo debemos de vivir? Y en esto los filósofos han coincidido mucho. Aquí voy a colocar, por ejemplo, a Albert Camus, que me dice, juzgar si la vida vale o no vale la pena de vivirla es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. Con esta pregunta, Camus me dice que la principal función de la filosofía es darme algún motivo que me explique el por qué debemos de vivir y el cómo debemos de vivir para que la vida valga la pena. Esto es trascendental. Pero otra parte importante de esta cita es, se trata de evidencias perceptibles para el corazón, pero que se debe profundizar a fin de hacerlas claras para el espíritu. Que la filosofía no se basta con dar una respuesta, sino de justificar la respuesta, de racionalizar la respuesta. Incluso actos que nos parecen irracionales, hay que pensarlos y poder justificarlos ante nosotros y ante los demás. Y eso es lo que hace la filosofía. A diferencia, por ejemplo, de otras visiones en las que dice, bueno, yo creo en esto y ya está, lo siento y lo creo y no se discute, es mi dogma de fe. En este caso, la filosofía no tiene el dogma de fe y esa es su característica. Como no tengo dogma de fe de ningún tipo, tengo que justificarme siempre, justificármelo para mí, justificarlo para otros, porque yo creo que estos son los motivos para vivir y porque yo creo que esta es la forma para vivir. Otro autor, contemporáneo por cierto, me dice, André Comte-Sponville, ¿cómo he de vivir? Esta es la cuestión con la que la filosofía se enfrenta desde su mismo inicio. La respuesta sería la sabiduría, pero una sabiduría encarnada, vivida en el acto. Casi todo el mundo conoce que la palabra filosofía no es más que decir amante de la sabiduría. ¿Pero qué es la sabiduría? La sabiduría se puede
resumir en una frase que dijo Descartes que va más o menos así. Yo estudio para juzgar mejor y juzgo para obrar mejor. Es decir, es una cadena. Mientras más sabes, más puedes, mientras más razonas sobre si esto es correcto o incorrecto, si esto es bueno o esto es malo, si esto está justificado o no está justificado, pues mejores van a ser tus herramientas para juzgar conductas, tanto propias como de otros, y decidir si debes o no debes hacerlo, es decir, para obrar mejor. Y aquí uno de mis filósofos favoritos, que es Lucio Annio Séneca, me dice en una de sus epístolas morales que la filosofía configura y modela el espíritu, ordena la vida, rige las acciones, muestra lo que se debe hacer y lo que se debe omitir, se sienta en el timón y a través de los peligros dirige el rumbo de los que vacilan. Innumerables sucesos acaecen cada hora que exigen un consejo y hay que recabarlo de ella. Es decir, la filosofía o el estudio de lo que otras personas pensaron y que eso que pensaron otros te sirva para justificar tus propias posiciones que no tienen que ser iguales a las que los demás pensaron, pues no es la vida, no es la misma vida, no son las mismas circunstancias, no es la misma realidad y sin embargo me permiten mantener respuestas muy parecidas dentro de los contextos. Para que quede claro, lo que era bueno en aquella época y logro justificar que todavía es bueno hoy, seguramente todavía será bueno dentro de 1000 años. A eso se requiere la filosofía. Y si quieres conseguir un buen consejo, creo que pocos consejos mejores que leer a Séneca o leer a un filósofo que te explique esto aplicado a la vida. Es decir, cómo debemos de vivir, por qué debemos de vivir y cómo podemos esto llevarlo a la práctica diaria. Así que mi respuesta corta hasta ahora es sí. La única forma de estar en la filosofía es viviendo la filosofía. Y la única forma de vivir en la filosofía, que es lo que llamaríamos vida filosófica, es teniendo una coherencia entre lo que se cree y lo que se hace. Creo que no hay otra manera. ¿Por qué quisiéramos tener una vida filosófica? Eso es absurdo. ¿Por qué no mejor me voy a meramente los gustos y ya está, y resuelvo? ¿Por qué tengo que pensar en la vida? ¿Por qué la vida habría que pensarlo? Bueno, lo primero es, como me dijo Aristóteles, somos animales que razonamos. Así que tratar de decir no vamos a razonar o a racionalizar nuestras conductas, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos es darle la espalda a la naturaleza humana. Así que, por supuesto, yo creo que para poder vivir filosóficamente es una forma de decir que vamos a vivir lo más humanamente posible. No significa alejarnos de nuestro instinto y nuestros elementos no racionales, sino entender que tenemos esos instintos racionales y que tenemos que moderarlos para llegar a algunos puntos o a una vida de ataraxia o paz, que es lo que efectivamente las escuelas antiguas nos daban. Así que creo que la filosofía tiene un gran resurgir, hay una gran vuelta a la filosofía, sobre todo a la tradicional, porque nos explica qué debemos de vivir. Y en un mundo postmoderno que se está quedando sin ideas que motiven, sin ideas que nos nucleen a todos, puedes conseguir estas ideas que, aunque sea individualmente, nos lleguen y que podamos racionalizarlas y que creamos que racionalizando e intercambiando estas ideas con otros es que podemos mejorarla y que la socialización forma parte de la humanidad y forma parte de la sabiduría, pues se explicaría por qué hoy en día creo, con mucha pero muchísima esperanza, creo que es cada vez más necesaria el conocimiento de la filosofía para la vida, para vivir filosóficamente. Continuando con una cita de André Comte Sponville, él me dice: así pues, hemos de filosofar, hemos de pensar tanto como podamos y mejor de lo que sepamos. ¿Con qué fin? Para lograr una vida más humana, más lúcida, más serena, más razonable, más feliz, más libre. Es lo que tradicionalmente denominamos sabiduría, que sería una felicidad sin ilusiones ni mentiras. ¿Podemos alcanzarla? Jamás por completo, sin duda, pero eso no impide que la busquemos ni que nos aproximemos a ella. Séneca también me promete algo parecido. Me dice, mira, el que filosofa, el que entra a la filosofía, el que vive filosóficamente, va a obtener lo primero que garantiza la filosofía, y esto es sentido común, trato afable y sociabilidad. Epíteto, otro de los grandes estoicos, me dice que la primera y más indispensable cuestión de la filosofía es la aplicación de los principios morales tales como no mentirás. La segunda es la de las mostraciones. ¿Cuál es el origen de nuestra obligación de no mentir? Y la tercera consolida y articula las primeras dos, estableciendo, por ejemplo, cuál es el origen de esta demostración.
La tercera cuestión es, pues, necesaria para la segunda y la segunda para la primera. Pero la más necesaria de todas es la primera, y es a ella que debemos atenernos. Me dice Epícteto, si estás claro con cuáles son los principios morales que hay que seguir y los sigues en tu vida, todo lo demás se justifica en consecuencia. Es decir, ni siquiera tienes que hacer una gran demostración del por qué esto es aplicable, porque ya tu vida es una demostración del por qué eso es aplicable. Si tu vida tienes paz y serenidad y tienes cierto nivel de control y de visión de futuro y no tienes ansiedad o ninguna de estas condiciones, pues a veces muy postmodernas, que están muy de moda ahora, pues entonces estás viviendo filosóficamente. Te felicito. No todos lo logran. Y así me gusta mucho algo que dice a Comte Sponville y me dice lo siguiente. La filosofía no es un largo río tranquilo donde cada cual puede pescar su verdad. Es un mar en el que 1000 olas se afrontan, donde 1000 corrientes se oponen, se encuentran, a veces se entremezclan, se separan, vuelven a encontrarse, se oponen de nuevo. Cada una lo navega como puede. Es decir, que la vida filosófica da muchas cosas, pero una no te la da. Y es la seguridad absoluta. Porque parte de la filosofía es, puedo estar seguro hoy, puedo estar seguro los próximos 20 años, pero puede llegar alguien y demostrarme que me estuve equivocando. Y debo tener la capacidad de escucharlo para poder seguir viviendo filosóficamente y no viviendo una mentira. Porque si estoy siguiendo algo que creo que no es correcto, difícilmente puede hablarse de vida filosófica. Salvo que digamos que estás viviendo en la mentira y eso eso es totalmente incompatible con el concepto de la filosofía. Dicho esto, quiero agradecer a mis Patreon, Adonai, Humberto, Luis Santiago, Gabriel Diego, JAJL, Paco, Marco, Raúl Betancourt y Rocío Cori. Muchas gracias. Sobre este tema, nuestras relaciones con la filosofía y cómo podemos vivir en la filosofía o de la filosofía o de espalda a la filosofía, ya lo toqué en el podcast de esta semana. Por favor, si no lo has escuchado, escúchalo. Está aquí abajo. Dame tu opinión del podcast, dame tu opinión de este video. Te invito, recuérdate, a ver las opiniones de los demás canales de filosofía que estamos en este tag para que te des o puedas crear tu propia opinión con respecto a vivir filosóficamente. Es todo por hoy. Te invito a seguirme en mis redes, Twitter, Instagram, Facebook, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, en fin, todo lo que está aquí abajo los enlaces. Si ya has llegado hasta aquí, pues muchas gracias. Ya YouTube debe estarte colocando por acá unos videos recomendados para que sigas viendo contenido de este canal. Y bueno, es todo por hoy. Muchas gracias. Sapere aude y hasta luego.